¿Qué tal, amigos y hermanos? Les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Quisiéramos en esta hora tratar algunos temas para que la novia entre en perfección, porque realmente hay cabos sueltos que todavía Dios tiene que arreglar con su pueblo. El texto bíblico que tenemos en este momento es San Juan capítulo 4, verso 23 al 24. Tome su Biblia. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre como en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿cierto? Verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario. Es Dios mismo que nos busca para que le adoremos. Y mire usted, la fe no viene porque usted tiene imágenes, diagramas o fotografías o ve alguna película, porque Romanos 10, 17 nos dice, inspirado el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, luego la fe es ¿por qué? ¿Por ver imágenes? No, Señor, viene por el oír, y por el oír ¿de qué? ¿De fábulas, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres? No, por el oír la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? En estos días se han introducido imágenes, ritos, que habían quedado totalmente apagados en las edades anteriores y comenzaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. ¿Es verdad eso? Romanos 1:25 dice, los cuales mudaron. ¿Qué significa la palabra mudar? Cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Romanos 1, verso 25, analicen. Israel cuando salió de Egipto y Moisés fue al monte, ellos hicieron un becerro de oro y le adoraron. Después, y durante ese periodo de la caminata hacia la Canaán en el desierto, hablaron contra el ungido de Dios y hablaron contra Dios mismo, y fueron enviadas serpientes, ¿verdad? Serpientes ardientes que mordían a los blasfemos, y Dios llamó a Moisés y le indicó que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta o palo alto, para que todo aquel que mirara a la serpiente ardiente fuera sano de aquella mordedura. Entonces, veamos ahora un simbolismo. Ahí tiene la serpiente de bronce, la serpiente era de bronce. Todo aquel que la mirara era sano de la mordedura. Pero ¿qué es lo que pasó? Ellos, diciéndose sabios, se hicieron fatuos. Miren lo que la Biblia dice, se hicieron fatuos y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales, de 4 pies, de serpiente, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Romanos capítulo 1, verso 22 al 25. ¿Se dan cuenta ustedes entonces? ¿Qué es lo que pasó? Dios levantó a un hombre llamado Ezequías en ese periodo. Hizo lo recto en los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los altos, quebró las imágenes, taló los bosques, ahí hizo pedazos la serpiente de bronce, hizo pedazos la serpiente de bronce, esa que ustedes ven ahí, la hizo pedazos Ezequías. Era útil, ¿verdad? En su tiempo, en su hora, un mensaje de la hora para ellos, una serpiente de bronce. El que la miraba era sano de la mordedura. Pero ¿qué hicieron los hijos de Israel? Porque hasta entonces le quemaban perfume los hijos de Israel, y Ezequías la hizo pedazo y le llamó cosa de metal o Nehushtan. Reyes capítulo 18, verso 3 al 4. Ahora, note usted, aquí vamos a ver algo paralelo. Veamos San Juan capítulo 3, verso 14 al 15.
Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, piénselo, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Cómo tendría que ser? Levantado. Ahí lo tienen ustedes entonces, un símbolo de la cruz, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. El Hijo del Hombre fue levantado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otra exposición, el Hijo del Hombre fue levantado. ¿Y qué es lo que sucedió? Nuestro Señor fue levantado en una cruz, amén. La serpiente en el asta simbolizaba la muerte del imperio del diablo y hablaba de Cristo crucificado, venciendo al que tenía el imperio de la muerte. Y hermano, hoy es igual. ¿Usted adora a la cruz o adora a Jesús? ¿A quién está adorando usted? ¿A la cruz o a Jesús? Hemos visto hermanas con un crucifijo colgando. Si bien la Iglesia Católica lo hace, yo respeto eso, es extraordinario. Pero ellos en su lugar, y nosotros adorando a Dios en espíritu y en verdad, porque la fe, hermanos, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy es igual, usted adora la cruz o a Jesús. La cruz es un instrumento de tortura. Esta cruz es un instrumento ¿de qué? De tortura. La cruz es un instrumento de tortura. Signo de maldición, significa tormento y martirio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es, ¿qué cosa? Colgado en un madero. Quisiéramos que usted analice bien este mensaje, hermano. ¿Estamos sirviendo a Jesús o estamos sirviendo a quién? ¿A quién estamos sirviendo? Ahí tenemos entonces el símbolo. Ahora, si el profeta de Dios, nuestro hermano William Marion Branham, puso esa cruz cuando iba a revelar los sellos o las 7 edades de la iglesia, allá él. Pero hay una cosa, la fe viene por el oír, y yo prefiero la fe por el oír, y el oír de la palabra de Dios. En un ministerio de tanta envergadura, creo que la fe era más que suficiente. Aquí tenemos otro problema más. Veamos este otro signo que incluso, véalo usted, ha sido puesto en algunas iglesias. La estrella de 6 puntas, llamada estrella de David o escudo de Salomón, es una estrella pagana del dios Renfán. La tiene ahí la bandera de Israel. Y esta es la respuesta de Esteban a los religiosos de aquellos días. Y murió apedreado Esteban por decirles lo que les digo a ustedes en este día de hoy. ¿Y qué les digo? Lean el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 43. Antes trajiste al tabernáculo, el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hiciste para adorarla. He visto iglesias con este signo pagano. ¿Cómo es posible? Y dice el Señor, os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido dentro del mensaje de la novia? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los prodigios? ¿Dónde está sanidad divina? ¿Dónde está el hablar en lengua? Los hogares destruidos, hermanos baleados en algún lugar, en hermanos del mensaje de la hora. ¿Cómo es posible, hermano? Entonces, tenemos que volver a Dios y a la palabra. En Éxodo capítulo 20, verso 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Amén. Ni abajo en la tierra. ¿Cuántas imágenes? Ninguna, hermano, ninguna. Por ahí algún hermano escribió en Facebook, dijo, signos cristianos. No existen signos cristianos, existe la palabra de Dios. La fe viene para el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora veamos el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de pensar, dice otra versión, no hemos de estimar que la divinidad sea semejante a oro, plata, o piedra, o escultura, de artificio, o de qué, o de imaginaciones de hombre. Aquí tenemos imaginaciones de hombre. Por ejemplo, esta es una
Esta es una imaginación de hombre. ¿Se fijan ustedes? Y vamos a ver otra imaginación de hombre más también. Ahí tenemos otras imaginaciones de hombre. ¿Se dan cuenta? Estas son imaginaciones de hombre. Aquí vamos a ver otra imaginación de hombre. Y si podemos seguir mirando, a alguien se le ocurrió en la santa nube del profeta de Dios meter dentro de la nube, hermano, una imaginación de hombre. Noten ustedes, esto no lo hizo el profeta, esto lo hizo alguien que se le ocurrió meter la nubecita ahí. Yo sé que ustedes no me van a recibir más en sus congregaciones, pero es importante quedarse con la palabra de Dios. Siendo pues el linaje de Dios, no hemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de artificio o imaginaciones de hombre. Estas fotos que yo he mostrado recientemente acá, como esta, ¿cierto? Fue cristiano, fue bautizado en el nombre de Jesucristo, tuvo revelación de la palabra de Dios. Bueno, si alguien discute todavía, veamos lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 16. Pero hermanos, de aquí, nosotros de aquí en adelante a nadie conocimos según la carne. Esto es conocer a Jesús según la carne, miren. Esto es Jesús según la carne, ¿ves? Esto es Jesús según la carne. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocemos según la carne, pero ahora, hermano, ahora, en la séptima edad de la iglesia, no le conocemos según la carne. 2 de Corintios capítulo 5, verso 16. Ahora, veamos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, no es honrado con manos de hombre, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración a todas las cosas. ¿Y qué es lo que sucedió? Estas imágenes han sido puestas en aquellos que ustedes llaman templos o tabernáculos, y entonces esto ha comenzado una idolatría y ha ido apartando a los hijos de la fe en la palabra y en el Señor Jesucristo. El recinto donde nos reunimos no es el templo de Dios, no, Señor. Nosotros, el cuerpo de Cristo, somos parte del templo de Dios. No sé si algunos tienen la vista corta y no miran los plurales en la Biblia o los singulares. En 1 Corintios 3, 16 al 17 dice, no sabéis que sois, noten, templo. No dice templos, dice templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno violare el templo, singular, el templo, Dios destruirá al tal. Porque el templo, el singular de Dios, el cual sois vosotros, plural, entonces santo es. Así que nosotros somos el templo, no el recinto donde nos reunimos. 2 de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois, plural, el templo singular del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, yo andaré con ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Pero hoy día, veamos en Facebook, cada tabernáculo se ha denominado tabernáculo la roca, tabernáculo la piedra, tabernáculo el Espíritu Santo. Otros están haciendo competencia. ¿Quién predica mejor los días domingos en vivo y en directo? Hermano, eso es idolatría. Pero vamos a seguir con estos temas de perfección para que Dios nos ayude y nos revele. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje. Te pido que este mensaje llegue a cada uno de tus hijos, porque necesitamos volver a ti y a tu palabra. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que sane todos los enfermos que hubieran en este lugar, porque lo hacemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.